Normalmente escuchamos a la gente hablar sobre la Edad Media y decir que estuvo regida por el oscurantismo y la hoguera. Pero, ¿realmente sucedió esto? Muchos videos en YouTube aseguran que la Edad Media estuvo regida por la Inquisición y que esta fue causa de miles de muertes. No lo robé, soy inocente, lo juro, lo juro. No. ¿Y tú qué conoces sobre la Edad Media? Normalmente en la escuela, en las clases de historia, sabemos demasiado sobre la historia de la humanidad y pensamos que la Edad Media fue un tiempo en que no hubo descubrimientos, no hubo teorías filosóficas que nos pudieran ayudar a avanzar. En sí, mucha gente piensa que en la Edad Media no hubo progreso. Pero, ¿qué fue la Edad Media? ¿En qué año se dio la Edad Media? El medievo europeo se entiende a nivel histórico, cultural y filosófico. Históricamente, la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, es decir, en el siglo V, y termina con la caída de Constantinopla en 1453. En el ámbito cultural, dicha época inicia en el siglo I con el cristianismo y se extiende hasta 1517 con la Reforma Protestante. Filosóficamente, el medievo va del 629 con el cierre de la Academia de Platón hasta el inicio del Renacimiento, en el siglo XV. Ahora que hemos recordado cuándo se dio la Edad Media, en qué años a qué años, vamos a saber un poco acerca de los instrumentos de tortura. ¿Realmente los instrumentos de tortura fueron fundados por la Iglesia Católica para usarlos durante la Inquisición? En sí, la mayoría de la gente piensa que los instrumentos de tortura fueron precisamente creados por la Iglesia y que fueron fundados durante la Edad Media. Realmente, la historia de la tortura en Occidente comienza mucho antes, en la Edad Antigua, en la antigua Grecia, y alcanza su periodo de esplendor durante los siglos XII y XIII. En la antigua Grecia, la tortura se aplicaba a los esclavos para obligarlos a decir la verdad. Esta recibía el nombre de basanos. Incluso, algunas de las formas de tortura están escritas en las obras de Aristófanes, en las ranas de Aristófanes, por ejemplo. Además, algunas de las imágenes que nos hacen pensar o formar ideas sobre la tortura o los instrumentos fueron fundadas por el artista Francisco de Goya, quien vivió a principios del siglo XIX. Y para este tiempo, la Edad Media ya habría quedado atrás. Por otro lado, los guías de turistas o los guías de museos aseguran que los instrumentos de tortura fueron fundados por la Iglesia durante la Edad Media, pero, 1. Ya habían sido creados desde la Edad Antigua, en la antigua Grecia, y 2. Fueron usados hasta muchos años después de la Edad Media. Ahora bien, ¿qué sabemos sobre la Inquisición? La palabra Inquisición viene del latín inquisitio o inquisitioni, que significa interrogatorio. La Inquisición fue fundada hasta 1184 en Languedoc, en el sur de Francia, y esto para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. En 1249 se implantó también en el Reino de Aragón, siendo la primera Inquisición estatal. Y en la Edad Moderna, con la unión de Aragón con Castilla, se extendió hasta el nombre de Inquisición Española, en los años 1478 y 1834. Posteriormente se extendió hasta los territorios conquistados en América, con la Inquisición Portuguesa en 1536 a 1521 y la Inquisición Romana de 1542 a 1965. Afortunadamente, la Inquisición registró todos y cada uno de los juicios que hizo, y la mayoría de sus archivos se han conservado. Precisamente en 1998, el Vaticano convocó un simposio internacional sobre la Inquisición bajo la coordinación científica de Agostino Borromeo. Como resultado de esta investigación, Agostino Borromeo y su equipo de más de 60 historiadores presentaron 800 páginas sobre lo que fue la Inquisición. Primero, hay que tener en cuenta el contexto, la mentalidad dominante, el entorno cultural de la civilización en la que se vive, etc.
pero no a modo de justificación. Agostino Borromeo nuevamente nos dice, se trata de comprender los mecanismos que han provocado esa evolución jurídica, porque en los primeros 10 o 12 siglos al hereje se le alejaba de la comunidad cristiana, pero no se torturaba físicamente. En sí, el mismo poder civil empujó a los cristianos a perseguir a los herejes, porque los herejes, a inicios de la Inquisición, eran percibidos por el príncipe como elementos perturbadores de la paz y la cohesión social. Además, muchas veces la gente de esa época apoyaba a la Inquisición, porque eliminaban a los que se veían como enemigos y representantes del demonio. Es decir, la pena de muerte era comúnmente aceptada. Lo que hoy muchos cuentan como si fuera historia de terror fue gracias a algo que se llama leyenda negra. La leyenda negra nace en los Países Bajos hacia el siglo XVI y es retomada por los escritores anticlericales en el siglo XIX. En sí, la Inquisición solo condenaba a los que eran considerados herejes, es decir, que estaban en contra de las enseñanzas del cristianismo. La principal herejía que se condenó por la Inquisición y que de cierta manera dio inicio a esta fue la del catarismo. La doctrina de los cátaros o albigenses es un movimiento de carácter religioso que se originó en Europa occidental a mediados del siglo XI y logró arraigar hacia el siglo XII. El catarismo afirmaba una dualidad creadora, Dios y Satanás, y predicaba la salvación mediante el ascetismo y el estricto rechazo del mundo material, ya que para los cátaros lo material era tomado como algo demoníaco. En respuesta, la Iglesia Católica consideró el catarismo como herejía. El documento presentado por Agostino Borromeo rompe el tópico de que la mayoría de los acusados terminaban casi siempre en la hoguera. Este procedimiento penal contra herejes comienza en 1231 y termina con la abolición de la última Inquisición, la de Roma, en 1870. Después de haber tenido características distintas según los países y épocas. La Inquisición española, muy activa y que no fue abolida hasta 1834, juzgó en toda su historia a unas 130.000 personas, de las cuales fueron condenadas a muerte menos del 2%. Durante mucho tiempo se confundieron juicios con condenas a muerte y se pensaba en unas 100.000 ejecuciones, una cifra totalmente irreal. Aunque hubo sentencias de prisión y de galeras, la mayor parte de las condenas eran espirituales, es decir, peregrinaciones, penitencias, plegarias, etc. Recogiendo datos publicados por las actas en España, entre los años 1540 y 1700 se celebraron 44.674 juicios. En esos juicios, solo el 1.8% de los acusados fueron condenados a muerte, y de ellos, el 1.7% no fueron ejecutados. Por otra parte, hablando de las brujas, otro mito de la Edad Media, no hubo brujas ni embrujamientos hasta que se habló y se escribió de ellos. Además, la Inquisición solía considerar a las brujas como personas enfermas o alucinadas. Este mito surgió en el norte de Europa hacia 1486, en el libro alemán titulado Malleus Maleficarum. Acusaba a las brujas de todos los males que ocurrían. Pese a que la Iglesia declarara falso el libro en 1490, el libro extendió la paranoia sobre las brujas. Sin embargo, fueron los tribunales civiles los que llevaban la batuta en lo relacionado a las brujas. Las 3 Inquisiciones condenaron durante los 3 siglos, de los que hay documentación fidedigna, un total de 4 brujas en Portugal, 59 en España y 36 en Italia. Dice Borromeo, hemos descubierto que se aplicaba la tortura a menos del 10% de los procesados, y siempre en condiciones mucho más benignas que en los juicios civiles del momento. Y para concluir, como la Inquisición es un hecho histórico, lo debemos poner en ese contexto. 1. La Edad Media históricamente va del siglo V al XV. 2. La Inquisición inicia en el siglo XIII. Por lo tanto, la Edad Media no estuvo regida por la Inquisición. Siguiente premisa. La Inquisición utilizó métodos de tortura contra los herejes que no se retractaban. 2. Los métodos de tortura fueron creados en la Edad Antigua y usados por el poder civil. Por lo tanto, la Inquisición no fundó
los métodos de tortura, sino que la mayoría de ellos los adoptó de épocas antiguas. Siguiente premisa. Los cristianos creen en la salvación y redención del pecado por parte de Jesucristo, por lo que no podrían condenar algo de lo que creen ya han sido salvados, ya que sería contrario a su fe. Por lo tanto, 1. El pecado es diferente a la herejía. Y 2. La Inquisición solamente condenaba la herejía. Por lo tanto, la Inquisición no condenaba el pecado. Siguiente premisa. La Inquisición condenaba a los herejes física o espiritualmente. Las condenas de la Inquisición en su mayoría eran de forma espiritual. Por lo tanto, fueron pocos los condenados a torturas físicas. Nos dice Agostino Borromeo: nadie puede juzgar ni en términos morales ni en términos jurídicos, porque juzgar implica culpa, y se juzga a partir de nuestra sensibilidad y cultura, lo que, queridos amigos, no tiene sentido. Si quieres saber más acerca de la Edad Media y la Inquisición, mito o realidad, te invito a que vayas a la descripción de este video y encuentres los links de los documentos de Agostino Borromeo y algunas entrevistas, como también algunos archivos y libros de autores filosóficos y algunos otros autores que nos afirman y nos dan datos sobre la Inquisición. Y para aprender más sobre el tema, te invito a que vayas a la descripción y también ahí encontrarás la liga de un cuestionario y una presentación didáctica que te otorgará mucho más información y más conocimiento.